Y en Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De hecho, la palabra aliento de vida, vida es neshama, es un plural también, como Elohim, es un plural, es aliento de vidas, porque sopló aliento de vida física, esa vida biológica, vida de alma y vida de espíritu. Entonces vamos a entrar esta vez al tema de lo que es antropología. Y vamos a definir la diferencia entre antropología científica y la antropología bíblica, que es la que nos atañe a nosotros, que es la que nos debe interesar para el estudio bíblico. Entonces, entendiendo que Adán fue creado tricótomo, es decir, alma, cuerpo y espíritu, pero al momento de caer muere espiritualmente, y luego de eso nace todo el género humano muerto espiritualmente, pero es regenerado y nace de nuevo una vez que cree en Cristo y viene a ser tricótomo de nuevo, que de ser dicótomo, porque nacemos dicótomo, tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y estar de nuevo como ese instante en el que estuvo Adán y Eva, que fueron creados tricótomos, es decir, alma, cuerpo y espíritu. El creyente tiene alma, cuerpo y espíritu. El no creyente no tiene espíritu, por lo cual no tiene relación con Dios. Pero entonces nosotros al momento de cometer un pecado, y lo podemos hacer miles de veces durante el día, cometer pecado nos hace salir de comunión. Salimos de esa esfera de poder del Espíritu Santo, en la que ya nosotros no estamos controlados por el Espíritu y estamos separados de Dios. Pero para poder estar de nuevo en comunión con Él, solamente basta con citar nuestro pecado. Y aunque pueda parecer muy fácil para nosotros, no fue fácil para Cristo. Porque nada más y nada menos que la persona única del universo, el monogenes, el nacido en forma única, viene a hacerse hombre, o sea, Dios mismo, a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Por lo cual, lo único que tenemos que hacer es presentarnos ante Dios. Y dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu, en la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad, con la precisión de la palabra de Dios. Por lo cual, haciendo uso de ese increíble privilegio, que es infinito, podemos hacer uso de 1 Juan 1:9, donde dice, si citamos nuestros pecados, y como he dicho en otras oportunidades, el sí es un tercero condicional. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si citamos nuestros pecados, o sea, si hacemos mención de nuestros pecados a Dios, no a la gente. Por eso no existe tal cosa como el confesionario. De hecho, en la palabra de Dios no lo menciona por ninguna parte. Entonces, si citamos nuestros pecados, o sea, nuestras independencias, porque el pecado es actuar independientemente de Dios. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque independientemente de lo malo que podamos ser nosotros, los perversos, Dios es fiel porque es fiel a su esencia, su integridad. Y su esencia es soberanía, amor, rectitud, justicia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, veracidad y vida eterna. Y ya hemos visto los atributos divinos. Entonces Él debe ser consecuente y fiel a su esencia, no a nosotros, a su esencia y a lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces es fiel y justo, justo porque precisamente el pago de la cruz fue infinito. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
porque en la cruz no hay perdón, en la cruz hay pago. Nosotros nos hacemos beneficiarios de ese pago en la cruz una vez que citamos nuestros pecados. Entonces ahí son perdonados nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad, es decir, de todo mal hacer. ¿Y qué es el mal hacer? Las obras buenas en la naturaleza de pecado. Las obras buenas del hombre controlado por su naturaleza de pecado. Y allí entra, por supuesto, la religión, que es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios. Entonces, con esta introducción, unos breves instantes para que, citando en la intimidad de su alma sus pecados, a fin de que podamos presentarnos ante Dios con las manos lavadas para alimentarnos de este exquisito banquete que es su palabra. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu increíble palabra. Gracias por invitarnos a este maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, amén. Bien, existen dos tipos de antropología. Está la antropología científica, la antropología científica, biológica, que se estudia en las universidades, y está la antropología bíblica. Y aquí vamos a hacer una pequeña declaración de cada una de esas. La antropología, o sea, porque antropos es antropos, hombre, logos, estudio. Entonces, la antropología es el estudio del hombre. Se estudia desde los dos ángulos completamente diferentes, el de la filosofía humana y el de la Biblia. El primero no tiene ninguna relación con la Biblia y evita toda clase de relación con la revelación bíblica. El segundo es bíblico. Se confina a la palabra de Dios y a aquellas experiencias humanas que la corroboran y que pueden servir de testimonio confirmatorio de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. La primera, la científica, es la concepción de los hombres y refleja la filosofía humana de la vida. Esta se ofrece como disciplina secular en las escuelas universitarias. La segunda es la revelación de Dios en el sentido que las escrituras se originan en él y que presentan el informe que el hombre vanidoso se muestra reacio a aceptar. Es verdaderamente sugestiva la actitud de la educación moderna que generalmente no le concede lugar a la revelación dentro de sus filosofías. Contra esta actitud, la antropología de la teología, aunque le presta la debida atención a las afirmaciones de los hombres, se estructura solo en las verdades que Dios ha declarado en su palabra. Es curioso ver cómo la ciencia, que no la desprecio por supuesto, de alguna forma utiliza ciertos conceptos evolucionarios, y eso de hecho lo veremos más adelante. Habla de la evolución como que de una partícula se generó toda la vida, pero aún eso no explica de dónde se originó la partícula. Me hace recordar a un amigo que no cree en Cristo y que habla mucho de la ciencia. De hecho, considero que es una persona muy inteligente. Sin embargo, yo lo he escuchado decir muchas veces, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y le dije, ¿cómo una persona como tú, tan científico, tan centrado en la ciencia, dices constantemente gracias a Dios? Porque sabía que no cree en Cristo, ¿no? Entonces, sin embargo, me dijo, es que el universo se comporta como una gran explosión. Hay mucho ruido en el espacio. Y eso demuestra que hubo una gran explosión que fue lo que creó todos los astros y todo el sistema solar y todos los planetas y todo el universo. La teoría del Big Bang, para resumirlo. Entonces me dice, pero esa explosión debió haber sido detonada por algo muchísimo más grande que la explosión. Y eso tuvo que haber sido Dios. Entonces, creer en Dios pero no creer en Cristo es como no creer en Dios. Sin embargo, la teoría de él es bastante interesante porque demuestra de alguna forma, incluso el individuo muy pensante, muy científico, muy razonable, racional,
que debe existir algo que inicie algo tan grande como esa explicación que ellos hablan sobre el Big Bang. Entonces, es interesante porque si vamos a la teoría de la evolución, de alguna manera dicen que una célula microscópica generó todo esto que hoy en día existe. Entre accidentes y casualidades y evoluciones y todo ese tipo de cosas, hablan entonces de que el género humano y el mundo en general, todos los animales y todas las cosas en el universo fueron originadas a partir de una célula que fue evolucionando. Entonces, si así fuese, ¿qué creó esa célula? Eso haciendo mención a la teoría de los evolucionistas y a la teoría de los no creyentes, ¿no? Pero entonces siempre existirá un hueco vacío en esa teoría evolucionista. Entonces, continuando acá, dice, la primera es la concepción de los hombres y refleja la filosofía humana. Ahí esto lo leí. En la Biblia se descubre abundante material de naturaleza positiva y confiable. La palabra de Dios no ofrece la información decisiva sobre este complejo tema. Y hay todavía una distinción más vital entre estas dos disciplinas antropológicas que difieren tan ampliamente. Esta diferencia está en la parte inmaterial del hombre. La antropología no bíblica es solo una penetración en los aspectos emotivos e intelectuales de la vida humana, es decir, en lo que es psicológico, mientras que la antropología bíblica penetra más profundamente en los reinos de la moral, lo espiritual y lo eterno. Y de alguna forma, aunque se quisiese de alguna manera explicar con teorías científicas la creación, la evolución, todo este aspecto biológico, estaríamos diciendo, ok, perfecto, el hombre evolucionó por medio de una serie de pasos en la cadena evolutiva hasta ser lo que hoy en día es, y se desarrolló el cerebro y todo aquello. ¿Y qué creó el alma? Porque una cosa es el cerebro y todas sus conexiones sinápticas y neurológicas, y otra cosa es el pensamiento. Otra cosa es esa parte etérea en la que el ser humano habita en sus pensamientos, sus memorias y sus recuerdos. Entonces, si extraemos el órgano, el cerebro, y se lo colocamos a otra persona, viene con sus recuerdos, viene con sus memorias, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus experiencias. Definitivamente no, porque eso no es más que la parte material del ser humano. Pero esa parte etérea, impalpable, que es el pensamiento, que son la parte humanista, digámoslo así, como se le menciona otra vez, artística, creativa y todo eso, es mucho más allá que una serie de partes físicas y glandulares en el cerebro. Esa parte, ¿de dónde se origina? Si entonces hablamos que los científicos quieren darle explicación a todo, ¿cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarían entonces la existencia del alma? Entonces, hay un gran vacío en las teorías científicas que no saben explicar ese tipo de cosas. Cuando Dios claramente nos explica con detalle todo. Lo único que hay que meterse a estudiar. Bien, continuando aquí, en la Biblia se descubre abundante material de naturaleza positiva. Ok. Y hay todavía una distinción más vital entre estas dos disciplinas antropológicas que definen tan ampliamente. Esta diferencia está en la parte inmaterial del hombre. La antropología no bíblica es solo una penetración en los aspectos emotivos e intelectuales de la vida humana, es decir, en lo que es psicológico, mientras que la antropología bíblica penetra más profundamente en los reinos de lo moral, lo espiritual y lo eterno. La antropología que no toma en cuenta la Biblia no le da a Dios ningún lugar en el origen del hombre, ni en su cuidado ni en su destino, en tanto que la antropología bíblica, puesto que es una inducción de la revelación divina, afirma verdades sumamente profundas en relación con esos aspectos del hombre. Como asunto general en la educación moderna, la antropología, aunque se ha desarrollado recientemente, reclama la misma importancia de las ciencias afines a ella.
la biología y la psicología. La antropología incorpora las teorías de la evolución y es de carácter materialista, es decir, teorías científicas basadas en lo material. Incluso hay teorías teológicas basadas en lo material. Y lo veremos en alguna oportunidad cuando estudiemos un poco de lo que es los diferentes tipos de teologías. Aparte del hecho notable de que la biología y la psicología son también estudios que se relacionan con el hombre, es muy poco lo que hay en común entre ellas y la antropología. La Enciclopedia Británica trae en su 14ª edición la siguiente definición de antropología. Dice, aquella rama de la historia natural que trata sobre la especie humana. Así que es parte de la biología, que es la ciencia de los seres vivos en general. En realidad la antropología fue el desarrollo de los estudios biológicos realizados durante el siglo XIX. La llegada de la antropología a su forma moderna se debe principalmente al estímulo aportado por la investigación sobre el origen de las especies. Esta forma moderna de la doctrina del hombre tiene dos aspectos: lo que es el hombre, o sea, su evolución natural, y lo que hace el hombre, su historia, cultura, su relación con las cosas materiales, con él mismo y con los demás. En la obra de The New Standard Dictionary, o sea, el nuevo diccionario estándar, dice, define la antropología teológica como la rama de la ciencia teológica que trata sobre el hombre, tanto su condición original como en su estado caído. Abarca la consideración de la creación del hombre, su condición primitiva, su prueba y su apostasía, su pecado original y sus actuales transgresiones. Esa es la edición del diccionario de 1913. Así como la teología sistemática incorpora lógicamente toda otra ciencia, así la antropología incorpora todo lo que se refiere al ser del hombre, tanto lo material como lo inmaterial, y si fuera prudente ampliar su alcance. Podríamos decir que también incluye varias disciplinas que son importantes ramas de la ciencia, pues en ella entran muchos aspectos de la biología y de la psicología. Y no entraremos en detalles con respecto a la psicología, pero no es más que también el hombre intentando dar respuestas a ciertas situaciones, emociones. La psicología se basa mucho en las emociones del ser humano y allí donde se trastorna la mente humana. Bien, vamos a continuar por este lado. Algunos han afirmado que lo que la Biblia presenta no es más que una psicología de los antiguos judíos. Otros declaran que en los asuntos de la naturaleza se les permitió a los escritores sagrados el empleo de los conocimientos de los hombres tenían en el tiempo que fueron escritos los libros de la Biblia. Es decir, se utilizó con ciertas analogías para la época para que entendieran. Sin embargo, vamos a explicar algo de eso ahorita. Razonablemente, el concepto de la inspiración tiene que adaptarse a esos puntos de vista. C.A. Rowe, que es un escritor conferencista, en sus conferencias de Bampton en 1877, dice que la inspiración no era un don general, sino funcional, y en consecuencia se limitaba a los temas en los cuales entraba directamente la religión, y que en los demás temas se dejaban en libertad a los escritores de los diversos libros de la Biblia para que usaran libremente sus facultades ordinarias. Cosa falsa, por supuesto, porque no hay tal cosa como que Dios le dejó libre al hombre que escribió a los hombres que escribieron la Biblia, para que escribieran lo que quisieran y solamente algunas veces eran inspirados. Como que algunas veces había cierta libertad para que escribieran, ¿no, señor? La libertad era en cuanto al estilo, pero en cuanto al tema y a la información y el mensaje era directamente inspirado por Dios. Parece que algunos hombres piensan que el escritor tiene más libertad de ejercer sus facultades cuando no está inspirado. Pero las sugestiones de esa naturaleza implica que la Biblia no es inspirada en todas sus partes. Ya no podemos devolvernos a estudiar estas cuestiones. Ya hemos ofrecido pruebas conclusivas sobre la infalibilidad de las Escrituras. El asunto que estamos tratando no es excepción en ninguna manera. La integridad de la declaración y la exactitud de la declaración son ideas completamente diferentes. Vamos a adelantar un poco, porque quisiera que nos vayamos al tema del origen del hombre. El origen del hombre dice, la respuesta al problema del origen del hombre es de una importancia inmensurable.
puesto que de esta respuesta depende toda la estructura de la antropología. Por necesidad, la naturaleza del hombre, su responsabilidad y su destino están determinados por el hecho de su ser esencial tal como fue creado. Dos sistemas de pensamiento, el uno, pura suposición, el otro, una revelación, ofrecen la respuesta para la cuestión del origen del hombre. La suposición, es decir, la teoría de la evolución, es una especulación, una conjetura, una asunción. Esa es la mejor solución que la mente finita puede ofrecer. La mente no regenerada, o sea, el no creyente, la mente no iluminada espiritualmente. La revelación, que es la Biblia, abarca una serie de armoniosas y razonables verdades. Si se reconoce al Creador, su persona, su poder y su designio, debemos estudiar estos dos sistemas de pensamiento por separado. Entonces vamos a ver un poquito de lo que significaría la teoría de la evolución. En el volumen primero de esta obra, y recuerden que estoy haciendo lectura del tomo número 1 de Louis Perry Schaeffer sobre teología sistemática, ¿no? Dice, en el volumen primero de esta obra se incluyó un análisis de la evolución. Cuando estudiamos el teísmo naturalista, bueno, ese tema no lo vimos, por supuesto, porque es muy extenso, estudiar todos los tipos de teologías. Por tanto, omitiremos una larga discusión sobre este asunto en esta parte. Si los hombres pensantes tuvieran cualquier cosa que pudieran colocar en el lugar de la evolución, no tolerarían nunca este sistema que no ofrece ni una prueba para las afirmaciones que hace. El hecho de llegar el hombre a la existencia es de estupendas proporciones. Entender que el hombre es el resultado de un proceso evolutivo accidental, porque de hecho, si estudiamos la teoría de la evolución, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones utilizan la palabra accidental. Se unió esto con esto y salió esto. O sea, entender que el hombre es el resultado de un proceso evolutivo accidental que emergió de un supuesto germen primordial, germen que no puede explicarse aparte del creador, es decir, lo que les mencionaba hace un rato sobre el Big Bang. O sea, no se puede explicar el origen de ese germen y basar ese entendimiento en la pura imaginación fantástica que no tiene siquiera una sombra de sustancia sobre la cual se pueda basar las pruebas. Es algo rayano con la desesperación mental y con la bancarrota de las ideas. Sin embargo, estas nociones indemostrables son las que se le están dando al mundo con el patrocinio de la educación y de la ciencia. Para la mente no regenerada, es decir, el no creyente, para la cual en realidad Dios no existe, el problema del origen de las cosas no se resuelve mediante la aceptación de la declaración de que Dios creó al hombre. O sea, supongamos que la ciencia diga, bueno, sí, Dios creó al hombre, pero entonces quedan un montón de vacíos también en sus teorías. Se puede saber cuán desesperante y real es la revelación para tales personas cuando se considera la farsa dogmática que colocan en lugar de aquella, la evolución. Tales maestros harían un gran descubrimiento si permitieran que la humildad y la sinceridad que está latente en sus seres los condujeran a averiguar por qué ellos no quieren aceptar que Dios es el creador. Bueno, de hecho, más adelante vamos a estudiar el tema de el no creyente y nos daremos cuenta que el ateo, el individuo ateo, en realidad sí cree en Dios, solo que ese Dios es el mismo. Bien, continuando. La evolución, considerada abstractamente, se nos presenta en dos formas diferentes. Por una parte, puede ser naturalista. Esta es la que se sostiene que mediante la selección natural y la supervivencia del más apto, las diversas formas de seres animados llegaron a ser lo que son, como resultado de una situación fortuita. Por otra parte, puede ser teísta, hay una evolución teísta. Este sistema quiere darle algún reconocimiento a Dios, al reconocerlo como causa original, que es algo así como lo que mencionaba sobre el amigo mío. Pero se adhiere a un supuesto proceso evolutivo por medio del cual Dios desarrolló al hombre de la célula original que había creado. Es decir, el ateo tratando de conseguir algún tipo de respuesta ante esa pregunta de quién creó esa célula originaria. Esto quiere darle un reconocimiento a Dios como causa original, pero se adhiere a un supuesto proceso evolutivo por medio del cual Dios desarrolló al hombre de la célula original que había creado.
En este caso, la evolución es el método de Dios, que es honra a Dios. Él dice en su libro, único en el cual se originan todas las concepciones de su ser, cuál fue el método que él empleó por la creación del hombre. Es decir, Dios es claro a la hora de explicarnos, de contarnos cómo fue que creó al hombre. Entonces, de lo contrario, si Dios intentara explicarnos de otra manera, es decir, si Dios hubiese utilizado otro método y simplemente en las escrituras nos presenta la creación y el aliento de vidas, entonces estaría diciendo que Dios ha mentido. Pero no es más que los científicos tratando de buscar una manera de explicar y de despejar las dudas y de la ignorancia de no tener una respuesta ante esa tal célula original. Entonces tienen que mezclarlo un poquito con la palabra de Dios. Pero eso le quita todo el mérito a Dios y haría a Dios como un mentiroso. Pero no es más que la oscuridad del género humano tratando de explicar ciertas cosas que no tienen, de las que no tienen respuesta. Y ese es el mismo Satanás también. Entonces dice, descartar esta revelación y sustituirla por una infundada ficción humana es acusar a Dios de mentiroso y rechazar una clara afirmación de la Escritura, con la misma libertad con que otros rechazan otras páginas de la Biblia. Si su incredulidad así lo demanda, el método divino de creación reaparece constantemente en el texto bíblico y siempre precisamente de acuerdo con la primera revelación del libro de Génesis. Compárese Mateo 19:4, Romanos 5:12 al 19, 1 Corintios 15:45 al 49, 1 Timoteo 2:13. Los esfuerzos que hacen los hombres para explicar las obras de Dios parecen a menudo intentos para impedir que otros crean en Él. O sea, para que la gente no crea en Dios, pues prácticamente. El informe que Dios nos da es digno de Él. Los que desprecian ese informe también desprecian a Dios, desprecian sus divinos consejos y rechazan su gracia. Los que abrazan la teoría de que nuestros antepasados fueron animales irracionales deshonran a Dios y se deshonran a sí mismos. Además del insulto contra Dios y contra el hombre, y además de su imperdonable e indefendible fracaso en presentar pruebas científicas para sus osadas afirmaciones, hay un efecto moral que causa la impía hipótesis de la evolución. Con esto no estamos diciendo que la evolución como sistema enseña la inmoralidad, pero sí queremos decir que esta filosofía pagana, puesto que desecha a Dios, que es la única fuente de los ideales morales, no puede engendrar ningún impulso moral. Así como es cierto que Dios creó al hombre, así también es cierto que en éste hay una inherente responsabilidad moral de ser como Dios en conducta, así como lo es por creación. Dios les ha dado un mandamiento razonable a las criaturas humanas. Dice, sed santos porque yo soy santo. En 1 de Pedro 1:16. Compárese con Mateo 5:48. Y estamos hablando de que sean santos, es sepárense. Ay Dios, o sea, separados. Pero no porque nosotros podamos separarnos de alguna manera con nuestras actitudes, con nuestras bondades. No, con nuestro lindo comportamiento. No. Se estaba refiriendo a que nosotros podemos ser separados a partir de creer en la obra de Cristo en la cruz. Solo con eso. El bienestar de las criaturas humanas no solo fue planeado por Dios, sino que debe cumplirse para la gloria de Él. Toda conducta moral se basa en ese hecho. No hay otra base sobre la cual pudiera descansar. Las acciones del hombre son buenas cuando se conforman con el carácter de Dios y son malas cuando no se conforman con ese carácter. No existe otra base para la distinción entre el bien y el mal, es decir, la llenura del Espíritu Santo. Por otra parte, si el hombre fuera producto de las fuerzas naturales, entonces no tendría más responsabilidad moral que la que demandan las fuerzas naturales. Si se elimina a Dios y a su palabra, así como quiere eliminarlos la hipótesis de la evolución, entonces los hombres pueden buscar sus ideales en los renacuajos. Entonces la verdad no tiene fundamento, la santidad de los ángeles es una ficción, la corrupción del diablo es una difamación. Eso quiere decir que estamos advirtiendo sobre algo que no existe. Debe esperarse entonces que el
animalismo se trepe a la sociedad y a las instituciones educativas en las cuales se apoya este sistema ateo. Si la sociedad y las instituciones educativas retienen todavía algunas ideas morales, a pesar de su filosofía impía, eso no es sino el impulso moral de la generación precedente, la cual honró a Dios. Pero tal impulso moral va menguando rápidamente. En realidad la Biblia tendría que estar muy lejos de un pobre comienzo con sus concepciones sobre la conducta humana, que son tan altas como el cielo, para que el relato bíblico de la creación sea sustituido por las infundadas afirmaciones de la hipótesis evolucionista. Entonces, además del gobierno natural de Dios, que él ejerce sobre la creación material y sobre todos los seres vivos que son parte de su creación ordenada, él también ejerce una disciplina moral que aplica a los seres racionales, tanto angélicos como humanos. Estos seres deben ser la diferencia entre el bien y el mal. Tal diferencia y tal gobierno moral quedarían eliminados si se eliminase a Dios. Bueno, de hecho, hay que explicar algo de lo que significaría la moral. Todo cristiano es moral, pero no todo moral es cristiano. Y vamos a decirlo de otra forma. Todo individuo moral no necesariamente es espiritual, pero todo individuo espiritual sí es moral. La moral no es más que una serie de normas humanas de comportamiento social y es perfectamente válido, ¿verdad? Es totalmente válido, pero no necesariamente una persona que se comporta de manera muy moral significa que sea espiritual. En el caso del cristiano, en comunión, claro que tiene un comportamiento moral, en el cual existen unas normas y de respeto hacia los demás, un comportamiento respetuoso en la sociedad. Entonces un cristiano espiritual, por supuesto, lleno del Espíritu Santo, puede ser moral, pero un individuo muy moral, pero que no es cristiano, no necesariamente, no es espiritual. Porque la moral es para el género humano, en general. Entonces, todo lo que un no creyente puede hacer no es espiritual. Entonces, un no creyente puede ser perfectamente moral, pero eso no significa que sea espiritual, no está en conexión con Dios. Porque lo único que hace que seas acepto ante los ojos de Dios, lo único que hace que tenga la oportunidad de ser hijo de Dios, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por lo cual todo reposa en su increíble obra, en su infinito amor, en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, todo individuo moral no es espiritual necesariamente, pero todo cristiano espiritual puede ser moral. Y digo, hago el énfasis en espiritual porque tiene que ser un cristiano que ha citado su pecado y está en comunión con Dios. Entonces, iremos avanzando poco a poco para entender un poquito lo que es la diferencia entre la antropología científica y lo que es la antropología espiritual, bíblica. Y luego entenderemos un poco más de lo que es el concepto del hombre, el género humano, entender a esta criatura humana que fue creada precisamente para que resolver un conflicto angélico, para que en ese juicio de condenación a Satanás nosotros seamos testimonio de la inmensa bondad, amor y perfección de nuestro Señor. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio increíble, maravilloso y perfecto de poder aprender de tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos honrarte, glorificarte en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.